con el parcialito? ¿Ya estaban incluidos en la nota o no? No, no los incluimos, los va a volver a publicar Damián. Lo que buenísimo, sí estuvimos viendo, capaz que no estaba tan claro por cómo quedó corregido después en la plataforma, pero tienen que haber sacado 50% o más para que se les contara 2,5. Y tienen que haber sacado todo el parcialito perfecto para que fueran 5 puntos. O sea, esos 70 y pico no se redondea. Cuenta como medio, ¿sí? Y un 30 y pico, o un 3, algo, no cuenta como 0, digamos. Yo creo que me había sacado el 93%. ¿Sería 2,5 también? Sí. Sí, porque el criterio es, el parcialito ustedes lo pueden hacer en una ventana de tiempo muy grande, pueden consultar, es un montón, 5 puntos para esas condiciones. Entonces, o sea, perfecto. Okay. Perfecto, suma 5. Si no, medio. Yo tenía una consulta de diagrama de estado. ¿Diagrama de fase o hierro-carbono? O sea, de fase. Bien. Porque estuve leyendo del Guliaev, ¿se llama? Sí. De Guliaev, y hay una página, una de las carillas, la 121, no sé si lo tenés o si no me fijo de buscarlo y lo descargo. ¿Estaba o no estaba al final accesible o lo encontraron por otro lado? Yo pude descargarlo. Ah, bien. Y me cuesta ver, bueno, ahora cuando lo encuentres te digo. ¿El toma 1 o toma 2? Me parece que era toma 1, capítulo 5 es. Como lo tengo en papel no me acuerdo. Creo que no me abre. Y página 121 del libro. Sí. Que el título de arriba dice regla de los segmentos. Sí. No sé si me podrías explicar lo que corresponde al segundo párrafo. Es como que me cuesta ver, por ejemplo, la parte que dice... para ahí te digo. No entiendo bien cómo darme cuenta los cristales de qué se desprenden. A ver. O sea, me cuesta bastante leer el diagrama, como que no sé por dónde arrancar o... Nada, se me confunde bastante, la verdad. Bien, en el proceso de cristalización varía la concentración de las fases. Por esto varía la composición del líquido y la cantidad de cada fase. Durante la cristalización aumenta la cantidad de fase sólida y disminuye la de fase líquida. ¿Está sí. listo? En cualquier punto del diagrama, cuando en la aleación existen simultáneamente dos fases, puede determinarse la cantidad de ambas. Y ahí hablamos de su concentración. Sí, eso es genial. Eso lo entiendo y entiendo cómo hacerlo también. Bien. Y acá venimos en el punto A, ¿eso? Sí, eso es lo que se me complica. Como que se me complica cómo leerlo. En el punto A, que indica el estado de la aleación K a la temperatura T1, bien, la aleación K a la temperatura T1, aquella está formada por cristales B y líquido. Está bien, porque acá empezó a cristalizar B. Esto sería un diagrama de dos componentes con insolubilidad total. Entonces, acá tenemos B puro. Por encima del punto L, sí, de la línea de líquidos, ¿sí? La aleación se encuentra en el estado de una fase y la concentración de los componentes en esa fase, es decir, en el líquido, se determina por la proyección del punto L. Sí, bueno, está explicado un poco más complejo de la pavada que te está queriendo decir. Lo que está queriendo decir, ¿vos ves mi mouse? Sí. ¿Ahí te está moviendo? Sí. Bueno, lo que te está diciendo es que acá, antes de que arranque la transformación, tenés una sola fase, que es el líquido, y la concentración de esa fase obviamente no puede ser otra que si hago esta liñita para abajo y miro acá, que sea la concentración de K.
Claro. Eso dice hasta ahí. Después, durante el enfriamiento de la aleación se desprenden cristales nuclean, o sea, se desprenden del líquido, sería, o de la fase anterior que tenías. ¿De dónde salen? Del líquido, por eso usa esa palabra de se desprenden. Claro, pero ¿cómo me doy cuenta si se desprenden cristales de A o de B? Porque estás de este lado. Acá no está puesto, pero en general todos los diagramas de fase te dicen que acá tenés B más L y de este lado tenés A más L. Claro. Pero igualmente, aunque no te lo digan, te das cuenta porque obviamente de este lado tengo lo que esté pegadito acá. Si acá Claro. no tengo nada, va a ser A. Si no, vamos a otro diagrama. Acá, como tengo esta liñita acá, acá entonces en vez de tener A, tengo alfa. Sí. Y acá, en vez de tener Beta. B, tengo beta. Pero ese es más o menos el mismo diagrama, nada más que este tiene solubilidad parcial y el de arriba Solubilidad. insolubilidad total. Ok. ¿Hay algo más que te presente la confusión ahí? No. Después había otro. Ya te digo cuál. No, creo que ahí está bien, porque las otras dudas que tenía iban como medio en torno a lo mismo, pero con otros diagramas, pero ahora capaz que ya lo puedo entender. Bueno, si no anda mirando mientras otro pregunta otra cosa. Dale, gracias. Y me preguntás. Profe, yo tenía dudas en ponerle una aleación hipereutectica. Viste que se te forma cementita, pero hay primaria, secundaria y terciaria. Se me cuesta ver dónde... O sea, lo entiendo, pero no sé si se forman granos y cuándo se forman granos, cuándo precipita en borde de grano. ¿Eso está acá en el Goliath también o está en otra bibliografía que habla de primaria y secundaria? No, yo estoy leyendo el Callister, pero eso de primaria y secundaria lo vi de la clase grabada. Bien. A ver. Estamos. El diagrama entero, ¿dónde está? Acá. Cementita primaria llaman a la primera que precipita, pero no a la primera que precipita en cada aleación, sino en el diagrama. ¿Sí? Si vos mirás todo el diagrama, la cementita que precipita no, que nuclea o que se forma a la más alta temperatura, ¿cuál es? Acá no tengo cementita, acá no tengo cementita, acá no tengo... La primera que tengo es acá. ¿Sí? Entonces, Claro. estos bastones que se forman acá, esa es la cementita primaria. Sería, profe, perdón, sería cementita con líquido. Sí, pero después, o sea, cuando vos después tenés una aleación a temperatura ambiente, vas a tener la cementita en distintas formas. Entonces, para llamar a esas formas que vos ves, y por más que sea la misma fase, tiene distintas formas, entonces va a tener distintas propiedades mecánicas y me importa distinguirla. O sea, yo quiero distinguir la cementita que se me formó en el eutéctico de la que está en el eutectoide, de la que se formó primero libre, ¿sí? Entonces, la nombramos de distintas formas. A mí no me encanta esto de primaria o secundaria porque tienes que pensar demasiado. Yo prefiero hablar de cementita libre o proeutéctica, que es como más evidente, está más claro cuál es la primaria, que es la primaria, que son los bastones. Proeutéctica, o sea, es antes de la eutéctica, o libre, está sola. Para mí eso es mucho más claro. Pero en otra bibliografía van a encontrar a esa misma cementita llamada cementita primaria. Esa de primaria, secundaria, terciaria se explica así. O sea, la primera que aparece en el diagrama, y primera se entiende por a más alta temperatura. Entonces, la primaria es esta. Vamos a una
metalografía que había por acá, los bastones estos, ¿sí? Esta es la primera que se formó. Claro, sí, sí. Cuando se formó estaba rodeada de líquido, pero obviamente a temperatura ambiente ya no. La secundaria, ¿cuál va a ser? La que se forma después por la pérdida de solubilidad de la austenita. No, antes se te forma otra. Acá. Ah, la que se da por la transformación eutéctica. Sí. Acá sería la de la eutéctica. Acá hay una pérdida de solubilidad, pero no la llaman terciaria. ¿Por qué? Porque en esta pérdida de solubilidad no es que aparecen granos nuevos de cementita, crece lo que ya hay. ¿Sí? Entonces, no la llaman terciaria a esa. Terciaria la llaman a la de la eutectoide. Esa sí se ve diferente y tiene otra estructura. Claro. ¿Y la que se forma en el eutéctico, o sea, cómo se representaría en una microestructura? No, dibujen cualquier cosa, va a estar bien. Es imposible dibujar eso. A ver. Ah, bueno. No se enrosquen. Sí, los bastones son bastones y después lo otro son dendritas cortadas. O sea, es esta la estructura. Acá se ven más claras las dendritas, pero son dendritas que además adentro tienen otra estructura que no, es toca negro, además no es negro, en realidad es rayadito. Sí, es la perlita. Por eso, nada, hagan rulitos, no sé, no importa. Claro. Y entonces, profe, la que se forma la que se da por la pérdida de solubilidad de la austenita, tanto entre el eutéctico y el eutectoide, y después el eutectoide, crece lo que ya está, digamos. Sí. Listo. ¿Y eso sería en borde de grano o no? Sí, no. Se crece lo que ya está. Cuando decimos que algo crece en borde de grano, generalmente es porque nos estamos refiriendo a cómo quedó, que es como, por ejemplo, acá. ¿Sí? Este es el caso más explícito y esto mismo sucede en otras aleaciones. Porque entonces queda muy claro que en el borde de grano de la austenita original aparece cementita. Pero porque queda en el borde de grano de otra, no de sí misma. El borde de grano se borra. ¿Se entiende? Sí, sí. En el otro caso, no es que se borra, digamos, se agranda el grano, no es lo mismo que crecer en el borde de grano. Hay fases que nuclean el borde de grano. Entonces, tengo esta fase acá, por ejemplo, y acá empieza a crecer otra cosa. Que crece ahí o crece a través del borde de grano. Puede, de cualquiera de las dos formas, depende del caso. Pero esto otro que estábamos hablando no, es que simplemente lo que hay se agranda. Listo, profe. En detrimento de otra fase. Tengo una consulta más general, profe. No entiendo bien como qué es lo que se evalúa por lo general de esto. O sea, ¿yo qué tengo que saber? ¿Cómo reconocer si las soluciones son solubles, no son solubles? ¿Cuánto es la concentración, el porcentaje de cada uno? ¿Cómo cómo va a ser sus granos? Esas cosas tengo que saber. O sea, tengo que saber poder leerlo y describirlo. Sí, de lo que es diagrama de fases en general, sí. O sea, es poder leer el diagrama, que significa poder leer concentraciones, aplicar la regla de la palanca, Sí. ver qué fases tenés en cada lado, y además también poder interpretar estas cuestiones, de mirar esto y decir, esto significa que hay un componente, que hay que los dos elementos forman una reacción química en alguna concentración. Claro. De técnica no los vamos a molestar, pero esto significa que no hay solubilidad total. Entonces,
depende de si tengo alguna otra cosa un poquito más complicada como esta. Alguno de los dos, o en estos casos los dos, tienen alguna transformación alotrópica. Claro. Estas cosas al principio, hay diagramas mucho más complejos, pero se ve muy fácil. O sea, si uno entiende el paso a paso que fuimos viendo, vos mirás acá, sobre el eje, más allá del choclo que pueda haber en el diagrama, y ves que sobre el eje tenés a beta, a alfa, a gamma. Claro. Este tiene 3 transformaciones alotrópicas, bueno, y empezás a separar por partecitas y ya, mira, esta parte la conozco. Es un eutectoide. Esto es que hay solubilidad y no puede salir de ahí. Y la periclítica que no les vamos a preguntar, que entre que es complicada, mucho no sirve analizarla porque después siempre tenés otra cosa. Ok. Pero todas las otras sí, porque nos explican lo que puede pasar después. Genial. Si sabemos a dónde quiere ir el sistema, si nos gusta ese lugar a donde quiere ir el sistema, es decir, si nos gustan las propiedades que esa aleación tiene en su condición de equilibrio, bueno, yo sé que lo que tengo que hacer es darle el tiempo para que vaya. Ok. Si no nos gustan esas propiedades, lo que sé es que tengo que impedir, claro. Entonces, tengo que apurar el proceso para que no vaya a equilibrio porque esa estructura de equilibrio no me gusta. Bueno, eso es tecnología de los materiales, de eso se trata todo. Genial. Y después quería preguntar que por el grupo estaban consultando si el jueves van a poder ver los parciales. Sí. Hoy también podían ir a la consulta de Damián. Sí, el tema es que hay varios que no cursamos los viernes, entonces. Está bien. Se las pusimos los viernes porque justamente para que no se les juntara con otras materias que vimos que supuestamente cursaban hasta la tarde, hasta las 5. Sí, por supuesto. Genial. Profe, Sí. yo una consulta sobre el diagrama porque me confundí en una pregunta del parcialito que ahí la leo para que... Era sobre la solubilidad parcial o total cuando yo tenía presente cómo es la solubilidad entre dos elementos que muestran tener un eutéctico en todo el rango de composiciones, del 0 al 100%. Ese sería como lo que estábamos, ese caso, ¿no? Claro. Ese. Porque el eutéctico, que es esta raya de acá, va de acá hasta acá. En cambio, que tiene parcial... Ese es insolubilidad total. Claro. Y el parcial. eutéctico no abarca toda la composición, ¿ves? Va acá. Claro. Está. A ver, la función del parcialito es un poco promover que se den cuenta de esto, ¿no? Por eso lo pusimos como algo que suma, pero no resta. ¿Qué más? Después también tenía si la cantidad de constituyentes que tengo presente en la aleación viene de la mano también por el punto eutéctico, o sea, yo voy a tener constituyentes en ese punto y la cantidad la saco desde ahí, ¿no? Más o menos te entiendo, pero la pregunta está en una... Sí, no es que ni yo. A ver, no sé bien cuál era la pregunta, no me acuerdo. ¿Cómo, de última sería, ¿cómo sacaría yo la cantidad de constituyentes que tengo en una aleación? Tenés que, eso no es tan rápido, tenés que hacer una curva de enfriamiento. Tenés que agarrar la aleación que sea. Sí, a mí me dan una cierta aleación con una composición, no sé, la del cobre-níquel. Claro, y empezar a hacer estos dibujitos que están acá. ¿Sí? Voy enfriando y voy viendo qué se va, o sea, ahí necesariamente tenés que ir enfriando y pensar qué se va formando. Acá se forma esto.
se terminó de formar, no, me quedaba eutéctico, entonces el líquido alrededor se me forma el eutéctico. Y después acá pasa tal, con ese dibujito después te va a quedar anotado, primero se formó alfa, después se formó beta, después alfa desapareció y ahora tengo esto. O sea, en una que yo tenga alfa más beta, yo tengo 2 constituyentes. Depende de Hoy cómo tendría lo pongas. 2, claro. Acordate, constituyente, mira, acá hay algunos ejemplitos. Constituyentes son cosas que se ven diferentes al microscopio. Acá, en este caso, que poner de los más complejos, tendrías 3 constituyentes, ¿sí? Porque yo lo miro el dibujito, cómo me quedó y qué estoy viendo. Estoy viendo esta estructura media rayadita acá, estoy viendo estos granos acá y estoy viendo un precipitado dentro del grano. Claro. Después, capaz que la estructura son solamente 2 fases. Bueno, en este caso son 3, alfa, beta y beta segunda. Pero ese beta segundo, no, beta segundo es igual que beta. Agarré una foto al azar sin ver de dónde venía, pero nunca hay más de 2 fases. Así que es alfa y beta, nada más que puestos de distintas formas. En este tengo 2 constituyentes. Tengo alfa y tengo este otro constituyente que es un eutéctico o un eutectoide, por lo finito, que es alfa más beta. Pero como se formó en esa condición de eutéctico o eutectoide a temperatura constante y medio de alguna forma rápido, no lo llego a distinguir como algo diferente. No es un concepto físico la de constituyente, es óptico, digamos. Es lo que uno ve como algo diferente. Entonces, para poder saber eso, tenemos que poder hacer la curva de enfriamiento. La curva de enfriamiento, claro. Listo. O sea, desde ahí, desde el análisis de la curva, yo puedo saber la cantidad de... Claro, y si vos, o sea, básicamente si tenés un eutéctico o un eutectoide, te aparece un constituyente nuevo. Está. Listo. Gracias. Hola. Profe, yo tengo duda ahí también con el tema de constituyentes, cuando hay que calcular, ponerle la cantidad. Siempre, o sea, viste que nos hacen calcular a nosotros la cantidad, qué sé yo, antes de la transformación, después de la transformación y la cantidad de constituyente. Sí. Siempre nos va a quedar igual que antes de la transformación, digamos. O sea, porque la cantidad de, ponerle ledeurita igual a la cantidad de líquido que había antes. No sé si me explico. Sí, pero por supuesto que sí. Porque ¿de dónde viene la ledeurita? Claro, por eso, porque es del líquido. Claro, por eso se lo hacemos calcular así. A ver, en el examen capaz que no le preguntamos las 3 cosas. O le preguntamos solamente la cantidad de constituyente. ¿Cómo calculan la cantidad de constituyentes si supuestamente el diagrama de fases no me dice constituyentes? Y justo a esa temperatura lo puedo calcular, porque yo sé que el constituyente es lo que tenía de líquido un instante anterior. Y solamente lo puedo calcular a esa temperatura. A esta temperatura no puedo. ¿Sí? Claro, y lo mismo en el caso que sea en el eutectoide. Exactamente. Va a ser igual a la cantidad de austenita. Exactamente. Listo. Gracias, profe. De nada. ¿Qué más? ¿Y antes de la transformación puede haber constituyente o no? Y bueno, en este caso sí, por ejemplo, antes del eutectoide yo ya vengo trayendo el constituyente ledeburita. Pero acá no puedo saber cuánto tengo a esta temperatura. Claro, no lo puedo calcular. ¿No? Ah, está, listo. Solamente lo puedes calcular acá.
Claro, una vez que yo llegué a la temperatura eutéctica voy a tener presente constituyente, antes no. No, pero después sí vas a tener constituyente. Claro, sigo, después Lo que sí. pasa es que no lo puedo calcular, no puedo saber cuánto tengo con el diagrama de fase. Puedo saber que tengo más que lo que tenía acá, digamos. Puedo poner un mínimo, si tengo por lo menos esto, pero nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y ni siquiera, porque la cementita que precipita acá va a precipitar un poco en el eutéctico y otro poco en los bastones que ya tenía, entonces no lo sé. O en este caso, si tengo austenita, va a precipitar un poco de cementita en la cementita. Bueno, en este caso, o sea, pero ya me estoy enroscando mucho como para poder decir cuánta información se puede sacar. En una aleación hipoeutéctica, yo sé, estas son, o sea, se los explico porque son preguntas que está bueno que se puedan hacer como para agilizar la lectura del diagrama. Yo sé que cuando llegué acá tenía granos de austenita y líquido. Cuando termino acá, tengo todo el líquido que había, se me convierte en ledeburita y sigo teniendo los granos de austenita. A medida que voy, y acá sí puedo calcular, bueno, supónganse, tengo 30% de constituyente, por decir algo, ¿sí? Cuando va bajando la temperatura, cambian esas cantidades relativas porque hay precipitación de cementita. Pero esa cementita no puede ir a la austenita. Sí o sí va al constituyente ledeburita. Entonces, de este lado yo estoy segura de que el constituyente ledeburita está creciendo. Y que a esta temperatura voy a tener más de lo que calculé acá, más de 30%. Puedo asegurar eso. ¿Cuánto más? No sé, no lo puedo calcular. Ahora, de este lado no puedo ni siquiera decir eso. ¿Por qué? ¿Quién me explica? Porque ahí no tenés la disminución de la solubilidad, sería. No, tengo la misma disolución de la solubilidad, porque esta línea aplica todo. Cuando yo quiero aplicar la regla de la palanca, siempre voy hasta acá. La disminución de la solubilidad también la tengo. Lo que pasa es que yo acá, supónganse que calculé que tenía 70% de ledúrica. Pero lo otro que yo tenía era cementita. Entonces, cuando empiezo a bajar la temperatura, esta línea me dice que precipita más cementita. ¿Pero esa cementita dónde va? Puede ir a cualquiera de los dos lados. De hecho, va un poco a cada lado. Entonces, no puedo saber si el eutéctico está creciendo o se está achicando. Con mirar el diagrama. ¿Se entiende? De este lado, como los granos que yo tenía eran de austenita, la cementita no puede ir a la austenita. Se está yendo de ahí. Porque se bajó la solubilidad. Entonces, crece la ledeburita. ¿Me siguen? Sí, profe, se Lo estoy entiende. complicando a propósito. Sí, creo que sí. Lo estoy complicando a propósito porque quiero que vean, o sea, por dónde va el enrosque. O sea, si ustedes se agilizan tratando de hacer estas cosas, no puede salir de ahí. De hecho, no vamos a ir tan lejos, pero sí sirve el ejercicio como para ir pensando qué va pasando paso a paso. Y lo de hacer curvas de enfriamiento y agilizar eso es re importante, chicos. No solo porque de movida que les vamos a tomar una curva de enfriamiento, sino porque es la forma de estudiar el tema. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más, chicos? Yo por el momento no, profe. Bueno. Tampoco.
Cualquier cosa, bueno, estoy pensando, el jueves en realidad da clase Lisandro, polímeros. Yo no estoy segura de ir. La idea era ir, chicos, pero la verdad es que no me están dando los costos. O sea, estoy terriblemente precarizada. Estoy a cargo de la cátedra y no me pagan viáticos, estoy cobrando como un ayudante. Es terrible. Y o sea, me gustaría poder darles otra respuesta y poder estar ahí al pie del cañón, pero lo cierto es que uno tiene que acudir a otros trabajos que son los que realmente nos están dando de comer y no, o sea, me cuesta demasiado cada viaje. No debería ser así. Así que no estoy segura del jueves poder ir. Estoy ahí tramitando un reclamo para ver si alguien hace algo al respecto, pero no sé si el jueves voy a poder ir. El lunes siguiente, seguro, que está la clase de polímeros y pintura, que ahí Lisandro cierra lo de polímeros y yo de pintura. Pero bueno, de última, si hay alguna duda más sobre estos temas, podemos poner otra consulta. Y por otro lado, los parciales sí pueden mirarlos. Le piden, Ariel está enfermo, se contagió de dengue, pero Damián seguramente vaya, o Lisandro, le piden los parciales a ellos, los miran y después anotan que me quieren preguntar y me preguntan, para que no se vaya tan lejos, ¿sí? Está bien, profe. Yo una consulta, pero más que nada sobre dónde leer. Yo estoy viendo del Callister, ¿puede ser? Sí. Es el capítulo 9, que es diagrama de fase, y el 10 de transformaciones de fase en los metales. Yo no sé si los siguientes, bueno, tratamientos térmicos supongo que es más adelante. Sí, tratamientos térmicos es todo lo que vamos a ver en el tercer parcial. Claro. Pero por ahora eran el 9 y el 10, eso me quedaba la duda, porque después viene aleaciones metálicas, que también estuve viendo, pero... Sí, lo que pasa es que del resto de las aleaciones nosotros vemos cobre, aluminio y titanio. Esas son las que vamos a... O sea, vemos por un lado lo que es diagrama de fase, como para que tengan la herramienta en general, y después específicamente vemos cobre, aluminio y titanio, y de esos hay apuntes específicos. ¿Por qué? Porque en el Callister seguramente solamente habla de los materiales como propiedades, y nosotros también tenemos que darle un poco sobre lo que es la extracción y la obtención de esos metales. Entonces, por eso armamos un apunte aparte. Listo, entonces con el 9 y el 10 de ese estoy. Esperá porque no tengo presente el de... Pero bueno, a ver, ¿el diagrama de hierro-carbono está en el 10? No, en el 9. ¿Está en el 9? Sí, creo que sí. ¿Y en el 10 qué dice? Transformaciones de fase en los metales, desarrollo de microestructuras y alteración de propiedades mecánicas. Sí, también un poco, me parece. Sí. Puede ser que parte de eso después lo veamos en tratamientos térmicos, pero igualmente sirve porque es como que van teniendo un pequeño adelanto de para qué se va a usar todo esto. O sea, si empieza a hablar mucho de enfriamientos rápidos y transformaciones fuera de equilibrio, ahí ya te está yendo el tercer parcial. Ya es tratamiento. Sí. Listo, gracias. Y bueno, y la recomendación que les había hecho, no lean 3 veces lo mismo. Si ya leíste el Callister, ahora cambia de libro. Y lee lo mismo, pero de otro libro. Va a ser lo mismo, te lleva un ratito, buscar qué capítulo es, qué sé yo. Ahí está el Asclan, está el Gulliver, que como segundo libro capaz que es más pesado, porque es más largo, era mejor como primero, pero tampoco, o sea, para mí es lindo leer. Y si no está, el otro que estaba subido es el Asclan. O mírate una clase en internet de otro, pero cambiar, o sea, que en vez de repetir el mismo tema en otro libro. Sí, con otra fuente. Ok. Profe, ¿y los temas como corrosión, inoxidable, eso ahí directamente de los PowerPoint o buscamos material aparte también? No, esos sí van del PowerPoint.
espera, porque eso también lo daba yo y lo tomó Lisandro. Teníamos un apunte, pero lo actualizó. A ver. Y no sé si al final decidió quedarse solamente con... No, había un apunte, pero está oculto. Déjame que le pregunte si es que lo ocultó porque no lo quiere dar más, si quiere que estudien solamente del PowerPoint o porque se olvidó de activarlo, ¿sí? Ahí le pregunto. Listo, profe. Y una duda más. El segundo parcial faltaría polímero, pintura y compuestos, materiales compuestos. Hasta ahí entraría, digamos. Es lo que figura en el cronograma, que no lo tengo en la cabeza tampoco. Sí, eso, así que listo. Sí, entra todo como en el anterior. Porque a propósito está armado, materiales compuestos es un tema corto y tienen desde el jueves hasta el lunes. De última llegan a tener alguna duda el viernes, podemos poner alguna consulta, pero es un tema cortito, no es un tema troncal que lleva a la maduración, que lleva el diagrama de hierro-carbono. ¿Sí? Y está también un poquito relacionado con polímeros. Listo, profe, gracias. De nada. Bueno, ahí le escribo a Lisandro, mientras piensan si tiene alguna pregunta más. Listo. Ahí le pregunté, cuando me diga les publicamos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, por mi parte no, profe. Bueno, buen fin de semana, gente. Bueno. Gracias, igualmente. Gracias. Estamos viendo. Adiós. Gracias, profe.